KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 11 de enero, un día en el cual todos estamos expectantes. ¿Qué va a decir el MINSA esta noche con estas nuevas medidas y sobre todo la ansiada reapertura de las ciudades, de las provincias de Panamá y Panamá Oeste? Un día que también en el que, ayer ocurrió, de todo. Vamos a empezar con esa citación que hace la Asamblea de los Ministros de Salud, de Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores. Un día también en el que, Trump puede estar a un paso de un impeachment. Y eso, con toda la maquinaria demócrata, poniendo presión sobre el vicepresidente Mike Pence. ¿Qué debe pasar? Bueno, ahí está el detalle. Un día en el que, también, colgando de un hilo, el campeonato de béisbol juvenil, que, como saben, tiene estas restricciones, igual que todos los demás. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por radio en KW Continente y en televisión por Canal 21. Martes 12 de enero. Como hoy quedan 9 días para que el señor Trump le diga adiós a su presidencia. Bueno, realmente una semana y un día, porque ya el otro miércoles el señor Trump sería historia, no, el jueves, perdón. Y todavía hay muchas cosas que contarles. El presidente de los Estados Unidos sale hoy, adivine hacia dónde, hacia Texas. ¿Y sabe de qué parte de Texas va a estar? En Los Álamos, o el Álamo. ¿No? Yo no sé, para los que conocen de historia y los que han visitado, lo que hemos visitado el Álamo, ese es la Numancia norteamericana, es decir, un lugar donde 126 estadounidenses se la rifaron y todos murieron. Y todos murieron. Y es simbólico que el presidente quiera ir al Álamo. Porque el Álamo fue, yo no sé, usted una película, hay muchas películas. Bueno, Remember the Alamo. Sí, Remember the Alamo, esa es parte de una expresión muy americana. Recuerda el Álamo, fue sitiado, abandonado y todos murieron. Todos murieron. Pero murieron con las botas puestas. Sí. ¿Cuál es el mensaje del señor Trump de ir al Álamo? ¿Qué va a pasar? Dará entrevistas, hablará. Durante los últimos días el presidente de los Estados Unidos ha estado confinado. Dice que en Panamá le dirían otra palabra, ¿no? Su molestia. Entonces, como le decimos nosotros en Panamá, ¿no, Fernando? ¿No? Sí. ¿No? Está en lo máximo. Está intratable el presidente de los Estados Unidos porque perdió las elecciones. Entonces, como un niño malcriado, quiere llevarse, él se acabó el juego para él, porque entonces él quiere llevarse, porque era el dueño de la pelota, de los guantes, los bates, se lo quiere llevar todo. Pero va a seguir habiendo juego con o sin el señor Trump. Ahora le cuento. Ayer escuchó lo que le decíamos nosotros que iba a pasar en el Congreso y exactamente pasó. La resolución que se pasó para que se aplicara la enmienda 25. ¿La enmienda 25? 25. Sí. El tercer título de la enmienda 25. Sí, tienes toda la razón. Se presentó una objeción, irá a votación la mañana de hoy. Después de eso, el señor Pence tiene 24 horas. El miércoles se tratará el impeachment y se votará el mismo miércoles. Esa es la agenda de los demócratas. Como ellos controlan la mayoría, ellos deciden allí qué se hace. Bien, pero eso es como una especie de boquilla para que usted se tome su café tranquilo. Nosotros le vamos a contar todo lo que está pasando en el mundo con interés para nosotros en un apretado resumen de unos 15-20 minutos. Para que usted ponga en contexto lo que pasa en nuestro país. Y rápidamente le voy a dar dos cosas. Terminó el Congreso del Partido Comunista de Corea del Norte. Adivine, Fernando, ¿quién salió de secretario general? El mismo de siempre. Kim Jong-un, el eterno. El eterno, porque eso es familiar, ¿eh? Es familiar. Hereditario y... Eso parece un trono, eso parece una... Game of Thrones. Sí. Eso parece una... Sí, es una monarquía. Una monarquía. Una monarquía absolutista. Sí. Y además, fíjese lo curioso de esto que me llama la atención. 5.000 delegados del partido, sentados todos, prohibido utilizar mascarillas. O sea que la contaminación debe ser bien grande ahí. Bien alta. O sea que, entre esas cosas. Ayer también, una noticia para que usted la
la ponga ahí en su agenda. Mike Pompeo. ¿Y por qué nos interesa esto? Por lo que le voy a contar. Decide meter a Cuba en la lista de países terroristas, en el momento que no existe ninguna evidencia de que eso es así. Pero recuerda que nosotros tenemos un grupo de médicos cubanos que están trabajando aquí con nosotros. Y lo están haciendo, por la información que tenemos, dentro de las normas panameñas, sin mayores problemas. Y eso coincidentalmente con ejercicios militares de Brasil en la frontera con Venezuela. Pero nada, no solamente eso, ejercicios norteamericanos en Guyana. Ecuador, en Guyana, por el Esequibo. Y ha levantado la ira del gobierno de Maduro, y el ejército venezolano está en la frontera. O sea que tenemos conflictos de todos lados. Venezuela, pues. Venezuela con Guyana, Venezuela con Brasil, es una operación de ay qué miedo. ¿Te acuerdas de aquella operación ay qué miedo? Nosotros lo montamos los gringos aquí cuando pasamos las tropas de la Guardia Nacional por el canal de Panamá, ¿te acuerdas? Los gringos comenzaron a preguntar, ¿y eso qué es? Bueno, ay qué miedo, se llama esa operación, se llamó esa operación. Bien, esas cosas están pasando también cuando en Cuba, recuerde que hoy, este año es el 21, en abril de este año, en Cuba se debe celebrar el 8º Congreso del Partido Comunista de ese país y debería renunciar, de acuerdo al programado en el 7º Congreso, Raúl Castro, de la Secretaría General. ¿Te acuerdas que ya estamos en el 21? Ya estamos en el 21, claro. En abril, Raúl Castro debe salir del Comité Central y debería quedar, para fortalecer su nombre, su mando, Miguel Díaz-Canel, actual presidente, como secretario general, y deberían salir la gerontocracia. La gerontocracia que ya tiene más de 60 años de estar gobernando. ¿Qué conexión habrá entre ellos y el pueblo? Sí. Nada. ¿De qué puede estar pensando? Bien, esto ocurre cuando Pompeo dice esto en el momento de que este Congreso del 7º aperturó un cambio en consonancia con los acuerdos que se habían tomado en la administración Obama, ¿te acuerdas? Bueno, ahora Pompeo estamos revolviendo toda la mesa para dejar todo enredado al señor Biden. Como su gran legado a América Latina. Así actúan los niños malcriados, porque debe pensar primero, vamos a tomar esta decisión, deja que la tome el próximo gobierno. No. Vamos a enredar esto, esa es la consigna de esto. Bueno, presta la atención a Trump, que va simbólicamente, para nosotros nos dice mucho, para nosotros no dice mucho. Por ejemplo, para nosotros dice mucho cuando usted va y las mujeres nuestras se visten de pollera. Eso es un símbolo de la nacionalidad, ¿no? O cuando usted va a un tambor de orden y baila, pues entonces eso es parte de la... O cuando usted va a una cantadera o va a ver los Diablos de Colón, usted siente. Bueno, en los Estados Unidos hablar del Álamo, que está en San Antonio, Texas, es un símbolo. Es el símbolo que lo murieron por la causa. No sé cuál es el símbolo del señor Trump, ¿no? Yo lo entendí. Voy a la pelea hasta el final. Pero remember el Álamo, ahí todos murieron. En el Álamo, los demás quedaron vivos. Bien, posteriormente Texas pasaría a ser parte de la nación norteamericana. Por la fuerza de las armas. Hablemos un poco de COVID antes de ir a la política. Quisiera ahora compararle dos países. Y usted me dice, bueno, ¿y por qué? Dos países con vinculación directa con nosotros. La crisis política de los Estados Unidos y la crisis política de Perú. Bueno, ya se está pensando en no hacer las elecciones del 21 de abril. Va a haber una revolución, créame. Estas dos crisis políticas que usted dice, bueno, ¿por qué si uno son latinos? Bueno, los Estados Unidos está peor que nosotros. Bien, ahora le hablo sobre esas dos crisis, pero mientras le hablo sobre COVID-19 mundial. Perdón, los números son extraordinariamente impactantes. 91.568.165 casos totales. Mire, llegamos a los 91 millones a la velocidad del rayo. 1.967.351 Estamos fallecidos. cerca de los 2 millones de muertos. 2.15 la tasa de letalidad, aumentó a nivel mundial. Y 25.829.258 casos activos. Hay 27.767.835 seres humanos vacunados hasta el día de hoy. Y la situación en los Estados Unidos, Fernando, no deja de ser
extremadamente preocupante. En los Estados Unidos hay cerca de 23.143.145, 385.288 fallecidos, con 9.072.567 casos activos, 1.66 de tasa de letalidad, 1.178 muertos por millón de habitantes y 70.731 casos por millón de habitantes. Le dejo esto porque el presidente Trump deja a los Estados Unidos en los próximos 8 días, las próximas semanas, pues, en el vórtice de una de las crisis sanitarias más tormentosas. La crisis sanitaria. La crisis sanitaria no más grande de la historia de ese país, con muertes, dolor y sin resolver. Pero además deja a los Estados Unidos en su peor situación con respecto al empleo y a la economía. No le pare bola a Wall Street. Párele atención a la clase media de los Estados Unidos, a los pequeños y medianos empresarios de los Estados Unidos, que son los que crean los millones de empleos que están quebrados. Y que Trump se va viendo esto y deja a la nación norteamericana en una situación increíble. Ayer el FBI anunciaba, estimados televidentes, que tenía informes y está en el memorando interno del FBI. El FBI es una de las instituciones de seguridad más serias de los Estados Unidos. Y cuando se trata de seguridad interna tiene que ser mucho más riguroso. Advierte que grupos armados de extrema derecha preparan manifestaciones, y pro-Trump preparan manifestaciones en las 50 ciudades de los Estados Unidos y en el Distrito Federal. Sí. Y la alcaldesa de Washington, D.C., Distrito Federal, invita a la comunidad y a los extranjeros que no vayan a Washington al día de la inauguración. Y se están movilizando cerca de 50.000 guardias nacionales para proteger la ciudad de Washington. Y ayer el presidente electo Biden decía que él sentía temor de aparecerse en público ante esa amenaza terrorista. Bueno, Twitter cerró 70.000 cuentas relacionadas a QAnon. Y le cuento esto, sí, claro, les cuento esto, porque simultáneo a que eso está pasando, mire el poder de las transnacionales, de las empresas tecnológicas. Usted conoce mi posición con respecto al presidente Trump. Yo creo que el presidente Trump ha sido el presidente más incapaz de la historia de los Estados Unidos y ha dejado ese país, amigo nuestro, en una situación terrible para mí. Usted puede tener su opinión, pero eso no guía mi información que yo le doy a usted. Que las transnacionales estas de las teletecnológicas hayan cerrado las cuentas de Trump, atribuyéndose un poder, Sí. porque ellas fueron las que permitieron todo esto. Cuando él estaba allí, el presidente, ellos sacaron cosas en beneficio de ellos. América para los americanos era parte de cerrar ellos su núcleo. Y ahora, con el poder que tienen, ahora le dicen a un presidente de los Estados Unidos, independientemente de lo que sea, usted no sale por aquí. Bueno, además que toda la gran guerra tecnológica con China fue defendiendo los intereses de ellos, todas estas empresas. De ellos. Y además, ayer WhatsApp anuncia una nueva metodología. ¿Y sabe qué pasó? Turquía lo sacó. Ya, adiós. Le he advierto sobre esto porque estamos en el borde de situaciones altamente preocupantes con respecto al poder hegemónico en el mundo. No tenga la menor duda que entre el sistema financiero y la tecnológica controlan todo lo que está pasando en Wall Street, para que tengan una idea nada más en los Estados Unidos. Bien. Y mi crítica a esto de los señores de la tecnológica con respecto al presidente es primero que lo priva de un derecho a él y a los norteamericanos que lo siguen. Por principio, ¿ah? No es porque si Trump lo hizo mal o no, eso es otra cosa. Es que estamos en el peligro de que ellos decidan lo que nosotros vamos a hacer en el mundo. Pero en el marco del COVID, con las cifras que le hemos dado en global, la crisis en Europa afecta a múltiples países europeos en una forma dramática. Europa se encuentra, Fernando, igual que los Estados Unidos, en el peor momento de la pandemia. Mire la palabra que uso. En donde la positividad es más alta, en donde la mortalidad es más alta, en donde los internados en hospitales y en cuidados intensivos es más alta, poniendo en peligro
estabilidad del sistema hospitalario de esos países. Hablo de Inglaterra, hablo de Alemania, hablo de Francia, hablo de Italia, hablo de España, para hablar de algunos, de Austria. La crisis está en su peor momento. Y dice la señora Merkel que va hacia días más oscuros. En los Estados Unidos, lo que ha pasado en enero, de lo que va de enero, y los últimos días de diciembre es tormentoso. Y lo que está pasando en hospitales es una cosa de locos. Esta situación del COVID la tenemos nosotros aquí. Y hoy quisiera recomendarle al gobierno que den una orientación a este país. No abusen más del tiempo. La gente quiere saber hacia dónde vamos. No esté dando explicaciones de que cuántas cosas distribuyeron. No. Nosotros lo que queremos saber es de aquí para adelante, para dónde vamos. Cuáles son las medidas y buscar medidas que tengan niveles de racionalidad. O sea, de capacidad de implementarse. No tomen medidas que lo que van a provocar es la desobediencia civil. Tomen medidas que vayan a contribuir al control de la expansión del virus. Eso es lo que tenemos que hacer. Mascarilla, el chile, ¿cómo se llama? La pantalla. La pantalla facial. La distancia, la desinfección, son herramientas útiles. Y vea cómo podemos hacer para que nuestros niños puedan circular y para que nuestra gente de tercera pueda mover las piernas. Nada más para que tengamos una idea de estado de estrés. De tercera y de primera. Bien, en el marco de todo esto, la situación en el mundo, ya le conté de Corea, ya le conté lo que hizo el señor Pompeo con Cuba, y la intención de él, igual que en Irán, igual que esto que ha hecho con Cuba, solo tiene la intención de revolverle la mesa, más a lo que ya está. ¿Así? En todos lados le ha dejado la mecha prendida al presidente entrante. Pero fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos, y se lo voy a comparar con Perú, y fíjese dónde no debemos estar. Nada más porque, por conclusión, usted lo mire. Los Estados Unidos vive probablemente la crisis más seria de su historia, de los últimos 150 años, incluso después de la Guerra Civil. Una de las crisis más profundas. En primer lugar, porque la democracia ha sido asaltada. La institucionalidad norteamericana y la democracia ha sido violada por alguien que se creyó que ya era dictador y que desconociendo su derrota, porque no fue una derrota al estilo Kennedy con Nixon, no, esta fue una victoria en la que la diferencia por el voto electoral fue de 7 millones y la diferencia entre el voto electoral fue de 306 a 332. A 232, perdón. Esa fue una derrota aplastante, con los mismos números en términos del voto electoral, pero con menos votos, porque en aquella ocasión Hillary Clinton sacó mayoría en el voto popular. Estados Unidos es curioso, una candidata que saca mayor, casi 3 millones más que Trump, no fue Clinton, pierde las elecciones. Trump saca menos votos, 7 millones sacó el Biden más que él, y tiene la misma, casi una la misma, es la misma cantidad, 306 contra 232, es la misma, como cosa paradójica. Y él reclama que la ha fallado cuando todas las cortes, todas las investigaciones de jueces republicanos puestos por él determinaron que no había ningún fraude. Y esto lleva a los Estados Unidos al enfrentamiento de la semana pasada. Y lleva a los Estados Unidos a un caos político, en la que ahora, fíjese que en medio de esto, cuando el FBI hace este anuncio, el secretario interino de Home Security, Chad Wolf, renuncia de su cargo en medio de esta pelota que viene para esta semana. Renunció, se fue. Uno más. La gente se está bajando del barco. Y donde Barr y el abogado de Trump le recomiendan que no se autoperdone, porque ya está discutiendo él darse un autoperdón.
que todavía ningún presidente, no se sabe si es ilegal o no, porque nadie lo ha usado, ningún presidente ha usado, pero el hecho que él se autoperdone, se está autocondenando. Hoy hay una votación en el Congreso con respecto a la enmienda 25. Me quedé con la duda. Con la enmienda que le permite al vicepresidente prescindir del presidente y el gabinete en una reunión. Van a votar, va a salir a favor porque los demócratas tienen mayoría, pero independientemente que Pence no haga eso en las próximas 24 horas, porque no creo que lo vaya a hacer. Ayer él habló con el presidente Trump, no creo que lo vaya a hacer. El miércoles vendrá un impeachment. Un impeachment es un juicio político. Incluso los demócratas están ocultando, Fernando, cosas en la Constitución, como por ejemplo el artículo 14, bueno, la enmienda 14, sección 3, en la que dice que funcionarios federales que hayan jurado lealtad a la Constitución y después sean cómplices de actitudes conspirativas contra el poder, deben ser destituidos de su puesto. Esto es una nueva, expurgando por ahí, nuevas cosas van a surgir. Esto va a polarizar a los Estados Unidos en medio de la crisis sanitaria enorme, con toda la cantidad de vacunas. Solo han vacunado 7 millones de norteamericanos, no tienen estructura para hacerlo. El presidente Trump, que tanto pelea por quedarse de presidente, ha abdicado el poder, no resuelve nada de esta crisis y se va para allá, para Álamo, y después dice que va a ver el muro que dice que él construyó, solamente está en su mente. Y esto genera una situación tensa, inestable en los Estados Unidos, y le resta poder político a los Estados Unidos a nivel mundial, y le va a tomar tiempo reestructurar esto. Creo que lo van a hacer, pero va a ser mucho tiempo y deja Sudamérica con movimientos, ¿no? Y fíjese cómo está Sudamérica. Le voy a tomar un solo caso. Perú. El Perú de caiga el que caiga. ¿Se acuerdan de la lucha del lawfare aplicado a todos sus niveles? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Fernando? Caiga el que caiga. Bueno, cayó PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ¿se acuerdan? Que era el niño mimado de ese grupo. De ese grupo y de los Estados Unidos. El que creó toda la dirección, incluso contra el grupo de Toledo, Lima. Todo, se apostó para todo, pero lo tumban, porque en Perú es relativamente fácil de tumbar a los presidentes. La legislación peruana constitucional solo requiere de 87 de los caballeros que estén en el Congreso, y solo, como es una sola cámara, no hay apelación de nada. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, fue destituido y se carga Vizcarra. No, una mujer en el medio. Bueno, ella no aceptó. Esa, pues la barrieron en un día. Se carga Vizcarra. No, ella no aceptó. Ella ni siquiera fue a la juramentación. Nada. Ella dice, la sacaron. Me voy. Vizcarra se encarga en un año turbulento. ¿Se acuerda él? Llegó al final de año peleando con un congreso a la que él no tenía nada ahí no había nada de él. Peleando contra el grupo de Fujimori, el Fujimorato. Llama a unas elecciones, ¿se acuerdan? En el 20. Parece mucho tiempo, ¿eh? No, pero hace menos de un año. En el 20 llama unas elecciones, pierde fuerza el Fujimorato, pero gana la derecha vinculada a los grandes negocios y a los militares. Y unos meses más tarde le aplica una llave, un torque al señor Vizcarra, y es destituido y toma posición del Perú. ¿Cómo se llama el presidente? Sí, que Tomás tuvo 3 días. Peruano. Se llamaba, salido del Congreso. Yo le tenía el nombre por aquí. Entonces, el Perú toma posición Manuel Merino. Eso duró 6 horas. 6 horas. Porque la presión de las masas en las calles, se fue el señor y queda Francisco Sagasti, el actual, que juramentó que iba a transformar el Perú, que iba a hacer tal cosa, y no ha hecho nada porque no puede hacer nada. Es un país atrapado. Y fíjese la situación de Perú hoy. La situación del COVID. Esta ha sido la administración más inepta para manejar eso. Todos los hospitales en Perú están colapsando ya. No hay cama, no hay UCI, y por cada UCI que se desaloja, por muerte o porque salió la persona, hay 10 aspirantes
Mire el tamaño de la crisis. Y además de eso, la situación económica de Perú, Fernando, es terrible. Terrible. A pesar de que digan que va a ser la economía más importante del 2021 en América Latina. Y además de eso, Perú tiene elecciones en abril. Hay 17 candidatos. Entonces ahora hay gente diciendo, no, vamos a perder y vamos a quitar las elecciones. La legitimidad de su gasto llega hasta abril. Y él se comprometió a que en abril había elecciones. La gente quiere nueva constitución, nuevo presidente y un régimen nuevo. Eso es lo que está pidiendo el pueblo peruano. En los Estados Unidos, en la sociedad dividida entre la sociedad trumpista y la sociedad, el resto de la sociedad, incluyendo los nuevos republicanos, se va a producir una decisión dentro de las filas del Partido Republicano. Se creará un partido nuevo, se irán por otro lado, montarán casa nueva. Hay una sociedad en los Estados Unidos exasperada por todo lo que está ocurriendo, porque nada de esto ayuda a la recuperación económica en Estados Unidos. En Perú, la múltiple crisis, hay 17 candidatos a presidente, ninguno tiene capacidad para aglutinar. No, en Perú. En bueno, Perú. Son 18 en Ecuador. No, en Perú hay 19. O sea, Ecuador le gana por 2. Esa fragmentación de candidatos le está dando una idea a usted de los niveles de polarización y perdón, no de polarización, perdón. De atomización. De atomización es la palabra correcta. Tiene razón, Fernando. De atomización que hay en esos países. Preste la atención a todo esto. Porque una de eso usted, la crisis en Chile, la de Ecuador, la de Brasil, lo que está pasando en Venezuela, las crisis militares, que lo que nosotros estamos olvidando a Colombia, Cuba, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Costa Rica, lo que está pasando en México, lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces usted se pone a preguntar, en medio de esta situación compleja, ¿usted no cree que debemos nosotros tener una estrategia de cómo movernos en este mundo en la que hay un mar picado de verdad? Sí. Hay un cambio no climático, hay un cambio político en marcha. El mundo está dando un gran viraje. Sepamos para dónde vamos y podremos enfilar nuestra nave para allá. A la vuelta vamos a hablar del COVID, vamos a hablar sobre qué nos debería decir el Ministerio de Salud y cuál es el nivel de tensión que hay en este país. ¿Qué cosas creo que el presidente debe prestarle atención? Hay que tener un termómetro político para medirle la temperatura correctamente al cuerpo social. Hay muchos termómetros que están usando por ahí que le hacen, y le dicen, usted tiene 34, usted tiene 33, si usted tuviera 33 de temperatura, estuviera muriéndose. Porque hasta en eso se relaja el asunto, ¿no? Nada hay más como la mascarilla, distanciamiento, pero distanciamiento con orden. Bien, a la vuelta vamos a hablar de todo eso. Así es.